La sala del tribunal estalló en carcajadas cuando un hombre con un traje raído se plantó frente al estrado. El juez Harold Bittman apenas levantó la vista de su escritorio, el labio curvándose con desdén. Otro padre soltero fracasado, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Crees que puedes discutir la ley conmigo? El hombre permaneció en silencio, pero su mandíbula se tensó con cada insulto. Bittman lo amenazó con la cárcel por desacato. Las risas crecieron. Entonces el hombre enderezó los hombros y habló con claridad. Soy el juez Lucas Grant, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La sala se congeló. 2 horas antes de que Lucas Grant pronunciara esas palabras que helaron el tribunal, estaba sentado solo en una banca de madera fuera del Palacio de Justicia del Condado de Harrison. Su chaqueta le colgaba suelta de los hombros, la tela gastada y adelgazada en los codos. El sol de la mañana atravesaba los altos ventanales, pero él se mantenía en las sombras. Había aprendido con los años que la gente ve lo que quiere ver. Un hombre con ropa barata cargando una carpeta manila era invisible para quienes importaban. El edificio del tribunal había sido construido en la década de 1920, con columnas de mármol y accesorios de latón que brillaban bajo las luces fluorescentes. Aún conservaba un aire de autoridad, del tipo que hacía que la gente común hablara en susurros. Pero Lucas sabía más. Había pasado 25 años dentro de salas de audiencia en todo el país. Conocía la diferencia entre dignidad y decoración. Este edificio tenía de sobra de lo segundo y casi nada de lo primero. Lucas observó a abogados con trajes caros pasar a zancadas sin dedicarle una mirada. Sus zapatos resonaban con fuerza sobre el piso de mármol. Llevaban portafolios que probablemente costaban más que su renta mensual, o al menos lo que la gente suponía que era su renta mensual. Una secretaria pasó apresurada con una pila de expedientes y casi chocó con él. No se disculpó. Para ella, no existía. Había llegado al condado de Harrison 3 días antes, rentando un pequeño cuarto encima de una ferretería en la calle principal. El arrendador lo había mirado con desconfianza, pidiéndole 2 meses de depósito por adelantado. Lucas había pagado en efectivo, contando billetes gastados de $20. El hombre se relajó después de eso. El dinero hablaba, incluso cuando venía en denominaciones pequeñas. El caso que lo trajo aquí era sencillo en el papel, una disputa por un contrato de arrendamiento, algo que cualquier juzgado de menor cuantía atendía cada semana. Pero Lucas no había venido por el contrato. Había venido porque el condado de Harrison había aparecido en 17 quejas distintas presentadas ante el Poder Judicial Federal en los últimos 18 meses. 17 personas afirmaban que se les habían negado audiencias justas, que habían sido presionadas para aceptar acuerdos desfavorables, burladas e intimidadas por el mismo juez. El juez Harold Bittman había presidido este tribunal durante 12 años. Su padre había sido juez antes que él y su abuelo antes de su padre. El apellido Bittman tenía peso en el condado de Harrison, un peso capaz de torcer la balanza de la justicia hasta que ya no se parecía a una balanza en absoluto. Lucas había leído cada queja. Había estudiado las transcripciones, las que existían. Había notado el patrón. Bittman apuntaba contra quienes no podían defenderse, personas sin abogados, sin dinero, sin conexiones. Madres solteras, inmigrantes, ancianos, cualquiera que entrara solo a su sala se convertía en presa fácil. El sistema federal se movía lentamente. Las quejas tardaban años en investigarse y los jueces tenían protecciones que los hacían casi imposibles de destituir. Lucas se había cansado de esperar. Así que creó una oportunidad. Fabricó un caso, una disputa civil lo bastante menor para no llamar la atención, pero lo suficientemente real para meterlo en ese tribunal. Se vistió para el papel. Se convirtió exactamente en el tipo de persona de la que Bittman se aprovechaba. A las 9:45, un alguacil entró al pasillo y llamó nombres desde un portapapeles. Lucas se puso de pie cuando escuchó el suyo, o más bien la versión que había puesto en los documentos, simplemente Lucas Grant. Sin título, sin credenciales. Siguió a otras 6 personas al interior de la sala, tomando asiento en la última fila. El tribunal era más pequeño de lo que sugería el gran vestíbulo de entrada.
Paneles de madera oscura cubrían las paredes, y el estrado del juez se alzaba sobre una plataforma que hacía que todos los demás se sintieran pequeños. El sello del condado de Harrison colgaba detrás del estrado, descolorido pero aún imponente. 2 banderas estadounidenses se alzaban a cada lado. La tela de las banderas colgaba inmóvil en el aire viciado. El juez Bittman entró por una puerta lateral exactamente a las 10. Era un hombre corpulento, de finales de sus 50, con la toga negra estirada con tensión sobre los hombros. El cabello se le había vuelto plateado en las sienes, cuidadosamente peinado para proyectar una sabiduría que nunca había ganado. Se acomodó en su silla con el gruñido satisfecho de alguien que disfrutaba el peso de su propia autoridad. Los primeros 3 casos avanzaron rápido. Bittman apenas escuchó los argumentos, interrumpiendo a las personas a media frase para dictar sus decisiones. A una mujer que intentaba impugnar una multa de estacionamiento le dijo que pagara o enfrentara cargos adicionales. A un hombre que disputaba una decisión sobre los límites de una propiedad lo calló antes de que pudiera terminar de explicar el informe de su topógrafo. El tono de Bittman destilaba impaciencia, como si esas personas estuvieran desperdiciando su valioso tiempo por atreverse a buscar justicia. Lucas observó todo. Notó cómo la secretaria del tribunal evitaba el contacto visual con quienes perdían. Vio cómo el alguacil sonreía con burla cuando Bittman hacía comentarios hirientes. El sistema allí se había podrido de adentro hacia afuera, y todos los que trabajaban en él habían aprendido a ignorar el olor. Cuando llamaron su nombre, Lucas caminó hacia la mesa del demandado. Colocó su carpeta manila con cuidado, alisando las arrugas. Bittman levantó la vista de sus notas, y Lucas vio el momento exacto en que el juez lo clasificó: pobre, solo, indefenso. Señor Grant, dijo Bittman, alargando el nombre como si tuviera mal sabor. Veo que se está representando a sí mismo hoy. Sí, su señoría, respondió Lucas con voz firme y tranquila. Bittman se recostó en su silla, hojeando el expediente con exageración. Una disputa de arrendamiento. Usted afirma que su arrendador violó los términos de su contrato. Es correcto, su señoría. El contrato establece específicamente que la calefacción estaría incluida en la renta mensual, pero durante 3 meses consecutivos en invierno el sistema de calefacción no funcionó. Estoy solicitando compensación por los costos adicionales de calefacción que asumí, que suman 473 pesos. Lucas tenía los recibos. Tenía el contrato con la cláusula claramente resaltada. Tenía fotografías que documentaban el sistema averiado y los calefactores portátiles que se vio obligado a comprar. Todo estaba organizado, etiquetado, listo para presentar. Bittman ni siquiera pidió verlo. En cambio, miró a Lucas por encima de sus lentes de lectura. Señor Grant, ¿tiene trabajo? La pregunta surgió de la nada, completamente irrelevante para el caso. Lucas sintió el cambio en la sala. La secretaria levantó la vista. El alguacil se acercó un poco más. Hago trabajo independiente, su señoría. Consultoría. ¿Consultoría? Bittman dejó la palabra flotando en el aire, haciéndola sonar como una mentira. ¿Y esa consultoría le paga lo suficiente para contratar a un abogado? Elegí representarme a mí mismo, su señoría. Ya veo. Bittman cerró el expediente con un golpe seco. Déjeme decirle algo, señor Grant. Este tribunal no tiene paciencia para demandas frívolas presentadas por personas que creen que pueden manipular el sistema. 473 pesos. Está haciendo perder el tiempo a este tribunal por 473 pesos. Lucas mantuvo el rostro neutral. Con todo respeto, su señoría, la cantidad no es frívola para mí, y la ley contempla reclamaciones de menor cuantía independientemente de la suma involucrada. La sala quedó en completo silencio. El rostro de Bittman se oscureció. ¿Me está diciendo usted lo que establece la ley, señor Grant? Solo estoy citando el estatuto aplicable, su señoría. La sección 22 a 17 del Código Civil Estatal aborda específicamente las disputas entre arrendador e inquilino y no establece un umbral mínimo para las reclamaciones monetarias. Lucas pronunció la cita con precisión, su tono respetuoso, pero firme. La ley estaba de su lado. El caso era sencillo.
Cualquier juez imparcial escucharía la evidencia y fallaría en consecuencia. Pero Bittman no tenía interés en ser imparcial. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono peligrosamente bajo. Déjeme adivinar. Usted es padre soltero, ¿verdad, señor Grant? Siempre los reconozco. Entran aquí pensando que merecen un trato especial porque la vida ha sido dura con ustedes. ¿Creen que pueden citar algún estatuto que encontraron en Internet y impresionarme? Lucas no dijo nada. Había tomado su decisión 2 días antes, cuando presentó este caso. Dejaría que Bittman se revelara por completo. Cada palabra, cada gesto, cada violación estaba siendo documentada. Llevaba un dispositivo de grabación en el bolsillo de su chaqueta, legalmente permitido por la ley estatal al ser parte del procedimiento. Tenía testigos en la galería y sabía que Rebecca Monroe tenía programada una visita a este tribunal ese mismo día como parte de una revisión más amplia del Poder Judicial Federal. Bittman confundió su silencio con debilidad. Eso pensé. Otro padre soltero fracasado que no puede hacerse responsable de sus propias decisiones. ¿Quieres saber lo que pienso, señor Grant? Pienso que es demasiado tacaño para pagar a un abogado de verdad. Así que viene aquí a hacerme perder el tiempo con sus notas escritas a mano y su historia de mala suerte. Alguien en la galería se rió, luego otro. El sonido se propagó por la sala como veneno. Lucas permaneció perfectamente inmóvil. Sus manos descansaban planas sobre la mesa. No apretó los puños. No tensó la mandíbula. Había testificado ante el Congreso. Había litigado casos que cambiaron el rumbo del derecho constitucional. Había estado en despachos con presidentes y emitido opiniones que afectaron a millones de vidas. Y estaba dejando que este hombre pequeño, en su tribunal pequeño, creyera que había ganado. Su señoría, dijo Lucas en voz baja. Me gustaría presentar mis pruebas. Denegado, Bittman hizo un gesto despectivo con la mano. Caso desestimado. La próxima vez, señor Grant, piense bien antes de hacer perder el tiempo a este tribunal. Alguacil, siguiente caso. Lucas no se movió. Su señoría, tengo derecho a presentar pruebas conforme a la garantía del debido proceso de la 14ª enmienda. Las risas cesaron. El rostro de Bittman se puso rojo. ¿Me está amenazando con derecho constitucional, señor Grant? Estoy invocando mis derechos, su señoría. Está en desacato. Eso es lo que está. La voz de Bittman se elevó hasta un grito. Alguacil, si este hombre dice una palabra más, lo arresta. ¿Me entiende, señor Grant? Una palabra más y pasa la noche en una celda. Lucas lo miró por un largo momento. Luego asintió y recogió su carpeta. Se dio la vuelta para salir. En la parte trasera de la sala, cerca de la puerta, estaba sentada una mujer con un traje azul marino. Tenía el cabello oscuro recogido en un nudo sencillo y no llevaba joyas, salvo un reloj. Había estado tomando notas durante todo el procedimiento. Su rostro no mostraba nada, pero su pluma se movía ahora con mayor rapidez, llenando las páginas de su cuaderno de cuero. La jueza Rebecca Monroe ya había visto suficiente. Había visitado 12 tribunales en 7 estados durante el último mes, como parte de una revisión federal sobre la conducta judicial a nivel local. Había visto incompetencia. Había visto pereza. Pero esto era distinto. Esto era crueldad disfrazada de autoridad. Era el sistema de justicia convertido en un arma contra los indefensos. Observó a Lucas Grant caminar hacia la puerta, los hombros rectos a pesar de la humillación. Observó al juez Bittman volver a sus papeles, ya descartando al hombre al que acababa de aplastar. Y tomó una decisión. Pero esperaría, porque a veces la mejor manera de atrapar la corrupción es dejar que crea que se salió con la suya. Lucas tenía la mano en la puerta de la sala cuando la voz de Bittman cortó el aire como una cuchilla. Señor Grant, no lo he despedido. Lucas se detuvo. Detrás de él, escuchó cómo cesaba el movimiento de papeles. El murmullo bajo de conversación murió. La sala contuvo el aliento. Se giró lentamente. Bittman estaba de pie ahora, con ambas manos apoyadas en el estrado. Su rostro había pasado del rojo a un tono púrpura más oscuro. El hombre parecía a punto de reventar dentro de su toga.
Usted sale de mi sala cuando yo le digo que salga, dijo Bittman. No antes. ¿Me entiende? Lucas regresó a la mesa del demandado. Volvió a colocar la carpeta. Sí, su señoría. No, no lo creo. Bittman rodeó el costado de su estrado y descendió los 3 escalones que separaban su plataforma elevada del resto de la sala. Se movía como un hombre que nunca había sido desafiado en su propio territorio. Confiado y descuidado. No creo que tenga idea de lo serio que es el desacato al tribunal, señor Grant. ¿Sabe lo que significa el desacato? Sí, lo sé. Su señoría. Entonces explíquemelo usted, ya que parece saber tanto de la ley. Lucas mantuvo la voz serena. El desacato al tribunal se refiere a una conducta que falta al respeto o desafía la autoridad del tribunal. Puede ser de naturaleza civil o penal, dependiendo de la intención y la gravedad de la conducta. Bittman soltó una carcajada, pero no había humor en ella. Escuchen esto. Se memorizó la definición. Seguro se quedó despierto toda la noche leyendo Wikipedia. El juez miró alrededor de la sala, actuando para un público que ya había decidido que Lucas no era nadie. Crees que eres listo, ¿verdad? Vienes aquí con tus palabras elegantes y tu actitud. No tengo ninguna actitud, su señoría. Solo estoy intentando presentar mi caso. Su caso fue desestimado. Eso significa que se acabó. Pero no pudo dejarlo así, ¿verdad? Tenía que quedarse ahí citándome la 14ª enmienda como si fuera algún tipo de erudito constitucional. Bittman ya estaba caminando de un lado a otro, metiéndose de lleno en su actuación. Eso es desacato, señor Grant. Eso es una falta de respeto deliberada a la autoridad de este tribunal. Rebecca Monroe se movió en su asiento al fondo de la sala. Su pluma avanzaba por la página con trazos rápidos y cortantes. Había sido jueza federal durante 19 años antes de su nombramiento a la Corte Suprema hacía 3 años. Había presidido cientos de juicios, visto a innumerables abogados y acusados, buenos y malos. Pero esto era otra cosa por completo. Observó a Bittman rodear a Lucas como un depredador. Vio cómo la secretaria desviaba la mirada, evitando deliberadamente el contacto visual con el demandado. Notó cómo el alguacil se había movido para bloquear la salida de la sala, como si Lucas fuera a intentar huir. Todo el sistema allí estaba corrompido, torcido hasta adoptar una forma que servía al ego de un solo hombre en lugar de a la justicia. Y vio algo más. Lucas Grant permanecía completamente inmóvil, con las manos relajadas a los costados, el rostro tranquilo. La mayoría de las personas ya estaría temblando. La mayoría estaría disculpándose, suplicando, tratando de desescalar la situación. Pero Lucas simplemente estaba ahí, absorbiendo cada insulto como si los estuviera catalogando para referencia futura. Bittman se detuvo justo frente a Lucas, lo suficientemente cerca como para obligarlo a alzar el mentón para mirarlo a los ojos. Le voy a dar una oportunidad para que se disculpe ahora mismo por hacerme perder el tiempo, por faltarle al respeto a este tribunal y por su actitud en general. Discúlpese y lo dejaré salir de aquí solo con la desestimación en su expediente. Lucas sostuvo su mirada sin pestañear. Su señoría, respetuosamente me niego a disculparme por ejercer mis derechos constitucionales. La sala estalló en susurros. Alguien jadeó. La secretaria dejó caer su pluma y el sonido al golpear el suelo resonó como un disparo. La boca de Bittman se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa, si las sonrisas pudieran ser crueles. Alguacil, detenga a este hombre. El alguacil avanzó de inmediato, llevando la mano a las esposas en su cinturón. Era un hombre joven, probablemente de poco más de 30 años, con el físico de alguien que había jugado fútbol americano en la preparatoria y nunca había soltado del todo esa gloria. Su placa decía Stevens. Espere, dijo Rebecca. Su voz no era fuerte, pero cortó el ruido como siempre lo hacía la autoridad. Se puso de pie desde la última fila. Su señoría, ¿puedo acercarme? Bittman se volvió para mirarla correctamente por primera vez. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y usted quién es? Mi nombre es Rebecca Monroe. Estoy aquí como parte de una revisión judicial federal. Caminó por el pasillo central, sus tacones resonando contra el viejo piso de madera.
Quisiera solicitar acceso al expediente de este procedimiento. Este es un asunto local, dijo Bittman. Su tono había cambiado, volviéndose más cauteloso. Una revisión federal no le da autoridad para interferir en casos activos. No estoy interfiriendo. Estoy observando y solicitando documentación que debería ser de acceso público. Rebecca se detuvo en la baranda que separaba la galería del área del tribunal. A menos que haya alguna razón por la que prefiera que no vea el expediente. La mandíbula de Bittman se tensó. El expediente está disponible a través de los canales adecuados. Presente una solicitud por escrito en la oficina del secretario. Será procesada en un plazo de 30 a 60 días hábiles. ¿60 días hábiles? Repitió Rebecca, con interés. Sacó su teléfono y revisó sus notas. Porque, según la ley estatal de transparencia, los registros judiciales deben ponerse a disposición dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud, a menos que estén sellados por orden judicial. ¿Ha sido sellado este caso, su señoría? La secretaria se había puesto muy pálida. Era una mujer mayor, probablemente cerca de la jubilación, con lentes de lectura colgados de una cadena alrededor del cuello. Sus manos temblaban ligeramente mientras barajaba papeles sobre su escritorio. Bittman ignoró la pregunta. Alguacil, le di una orden. Detenga al demandado. Stevens avanzó de nuevo hacia Lucas, pero Rebecca dio un paso al frente. ¿Con qué cargo específico, su señoría? Usted ha desestimado el caso. No lo ha acusado formalmente de desacato. Sin un cargo formal y sin dar al demandado la oportunidad de responder, la detención constituiría una violación al debido proceso. ¿Es usted abogada, señorita Monroe? Soy jueza federal, su señoría, y le informo que lo que intenta hacer en este momento es ilegal. La sala quedó completamente en silencio. Todos parecían entender que algo importante estaba ocurriendo, aunque no comprendieran del todo qué. Dos sistemas estaban chocando: el poder local contra la autoridad federal, la corrupción contra la rendición de cuentas. El rostro de Bittman había perdido parte de su color. Estaba atrapado entre dos malas opciones: retroceder y perder autoridad, o avanzar y ganarse a un enemigo del Poder Judicial Federal. Pero hombres como Bittman habían pasado toda su vida saliéndose con la suya. Desarrollaban una arrogancia que les hacía creer que eran intocables. Este es mi tribunal, dijo Bittman lentamente. Yo soy el juez que preside, y no voy a recibir lecciones de derecho de alguien que no tiene jurisdicción aquí. Entonces permítame ser clara respecto a la jurisdicción, respondió Rebecca. Su voz seguía calmada, casi conversacional. El título 42 del Código de los Estados Unidos, sección 1983, otorga jurisdicción federal sobre cualquier persona que, bajo el amparo de la ley estatal, prive a otra de sus derechos constitucionales. Lo que usted está haciendo ahora mismo, su señoría, encaja directamente en ese estatuto. Lucas observó el intercambio sin mostrar emoción. Conocía a Rebecca Monroe desde hacía 5 años. Habían servido juntos en la Corte Suprema, aunque él se había incorporado al estrado 2 años antes que ella. Habían votado juntos en decenas de casos, compartido despachos durante las conferencias y debatido teoría constitucional tomando café. Ella era brillante, implacable y absolutamente comprometida con el Estado de Derecho. Y en ese momento le estaba dando a Bittman todas las oportunidades posibles para retroceder antes de que la trampa se cerrara por completo. Pero Bittman había pasado 12 años gobernando ese tribunal como si fuera su reino personal. Había heredado el cargo de su padre, quien a su vez lo había heredado de su propio padre. El apellido Bittman estaba grabado en una placa en el vestíbulo del tribunal, conmemorando 3 generaciones de servicio judicial. En su mente, ese legado lo hacía invencible. Alguacil Stevens, dijo Bittman, elevando la voz. Le ordeno que detenga a Lucas Grant por desacato criminal al tribunal. Haga su trabajo o encontraré a alguien que lo haga. Stevens miró alternativamente al juez y a Rebecca. Su mano flotaba sobre las esposas. Su señoría, quizá deberíamos. El alguacil se movió. Agarró a Lucas del brazo, llevándolo hacia atrás. Las esposas se cerraron con un clic en una muñeca y luego en la otra.
Lucas no se resistió. Se dejó esposar, con el rostro inexpresivo. Rebecca sacó su teléfono y comenzó a grabar. Que conste en actas que en esta fecha el juez Harold Bittman ordenó la detención de Lucas Grant sin cargos formales, sin debido proceso y en violación directa de las protecciones constitucionales. Todo este procedimiento se ha llevado a cabo en violación de los derechos de la 14ª enmienda del demandado. «Apague eso», espetó Bittman. «No», respondió Rebecca, manteniendo firme la cámara. Como miembro del Poder Judicial Federal que realiza una revisión oficial, tengo la autoridad para documentar estos procedimientos. Puede intentar detenerme, Su Señoría, pero eso constituiría obstrucción de una investigación federal. La secretaria se levantó de su escritorio. Su voz salió como un susurro. Juez Bittman, quizá deberíamos reconsiderar. Siéntese, Margaret, dijo Bittman sin siquiera mirarla. Esto no le concierne. Pero Margaret no se sentó. Permaneció de pie, aferrándose al borde de su escritorio. Miró a Lucas esposado y luego a Rebecca con la cámara de su teléfono. Algo se estaba rompiendo dentro de ella. Un silencio de años que por fin encontraba su voz. He trabajado en este tribunal durante 23 años, dijo Margaret en voz baja. Lo he visto hacer esto una y otra vez. A personas que no podían defenderse. A personas que no tenían a nadie que hablara por ellas. Me dije que no era mi lugar intervenir. Que usted era el juez y yo solo la secretaria. Margaret, si valora su trabajo. No lo valoro, respondió ella con sencillez, como si declarara un hecho. Ya no. No si conservarlo significa ver que esto ocurra una vez más. El rostro de Bittman se puso pálido. Miró alrededor de la sala, repentinamente consciente de que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. El alguacil se había detenido, sin saber qué hacer. Las pocas personas en la galería observaban fijamente, y Rebecca Monroe seguía ahí con su cámara, grabándolo todo. Estoy declarando al señor Grant en desacato, dijo Bittman, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Está dentro de mi discreción como juez. Entonces hágalo formal, respondió Rebecca. Preséntele el cargo correctamente. Dele la oportunidad de defenderse. Fije una fianza. Siga las reglas que juró respetar. Bittman tomó una hoja de papel de su estrado y escribió algo con trazos furiosos, agresivos. Firmó al final con una rúbrica exagerada. Orden formal de detención por desacato criminal. 72 horas en la cárcel del condado. Sin derecho a fianza. Le lanzó el papel a Stevens. Lléveselo. Stevens miró el documento y luego a Lucas. Señor, necesito leerle sus derechos. Conozco mis derechos, dijo Lucas en voz baja. El alguacil lo condujo hacia la puerta lateral que conectaba con las celdas de detención detrás del tribunal. Lucas caminó con la cabeza en alto, los pasos firmes. Al pasar junto a Rebecca, sus miradas se cruzaron y algo se transmitió entre ellos. No era exactamente un mensaje, sino un entendimiento. Ella lo estaba documentando todo. La trampa estaba tendida. Ahora solo necesitaban que Bittman sellara su propio destino. La puerta se cerró tras Lucas con un golpe pesado. La sala permaneció congelada, todos procesando lo que acababa de ocurrir. Un hombre había sido llevado esposado por atreverse a defenderse. La justicia se había convertido en castigo. Rebecca bajó ligeramente el teléfono, pero no dejó de grabar. Se volvió hacia Margaret. Necesitaré copias de todos los expedientes de los casos que el juez Bittman ha presidido en los últimos 3 años. ¿Puede ayudarme con eso? Margaret asintió. Sus manos ya no temblaban. Sí, puedo. Bittman golpeó el mazo contra el estrado. Se levanta la sesión. Todos fuera. Ahora. Pero el daño ya estaba hecho. En el momento en que Lucas Grant desapareció por esa puerta con las esposas puestas, Harold Bittman había cometido su error final y fatal. Le había mostrado al mundo exactamente quién era. Y lo había hecho frente a una testigo con el poder de destruirlo. La celda de detención olía a desinfectante y sudor viejo. Lucas estaba sentado en la banca metálica atornillada a la pared de concreto, con las manos aún esposadas detrás de la espalda. La celda medía 2,5 metros por casi 2,
apenas lo suficiente para la banca y un inodoro de acero en la esquina. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, tiñéndolo todo de un verde enfermizo. Llevaba 20 minutos ahí cuando Stevens apareció en la puerta. El alguacil parecía incómodo, sus llaves tintineando mientras manipulaba la cerradura. Señor, tengo que trasladarlo al condado. Órdenes del juez. Lucas levantó la vista. Antes de hacerlo, necesito hacer una llamada telefónica. Es mi derecho conforme a la ley. Stevens cambió el peso de un pie a otro. El juez Bittman dijo que no hay llamadas hasta que termine el proceso en el condado. Eso es una violación de mis derechos constitucionales. Usted lo sabe. Lucas mantuvo la voz calmada. De hecho, si me niega acceso a un teléfono, usted se vuelve personalmente responsable por cualquier violación de derechos civiles que resulte. ¿Está dispuesto a asumir esa responsabilidad, oficial Stevens? En el rostro del alguacil se dibujó con claridad el momento en que comprendió que lo estaban colocando en una posición imposible: obedecer las órdenes de Bittman y arriesgarse a una investigación federal, o permitir la llamada y enfrentar la ira del juez. Esas decisiones antes. Siempre había hecho lo que le ordenaban, siguiendo instrucciones de un hombre que parecía tener todo el poder. Le conseguiré un teléfono, dijo Stevens en voz baja. Desapareció y regresó 2 minutos después con un auricular inalámbrico. Desbloqueó las esposas lo suficiente para que Lucas pudiera tomarlo, luego salió de la celda, pero se quedó lo bastante cerca para oír. Lucas marcó un número de memoria. Sonó 2 veces antes de que contestara una voz femenina. Despacho del presidente de la Corte Suprema Williams. Sara, habla Lucas Grant. Necesito que me comuniques con el presidente de la Corte Suprema de inmediato. Dile que es urgente. Hubo un breve silencio. Juez Grant, señor, hemos estado intentando comunicarnos con usted. La jueza Monroe presentó una petición de emergencia hace 30 minutos. El presidente ha estado esperando su llamada. Pásamelo. La línea hizo un clic. Luego se oyó una voz grave, áspera por la edad y cargada de autoridad. Lucas, ¿qué demonios estás haciendo en el condado de Harrison? El presidente de la Corte Suprema, Thomas Williams, había encabezado el máximo tribunal durante 7 años. Tenía 71 años, era brillante y no tenía paciencia para juegos. Lucas había trabajado con él el tiempo suficiente para saber que ese tono significaba que estaba a la vez preocupado e irritado. Ejecutando un experimento, Tom. Probando qué tan profunda es la corrupción en los tribunales locales cuando la supervisión federal no es visible. ¿Provocándola haciéndote arrestar? La voz del presidente se elevó ligeramente. La petición de Rebecca dice que estás en una celda por cargos de desacato. Está solicitando intervención federal inmediata. Concédela. Todo lo que ocurrió hoy debe quedar en el registro. El juez Harold Bittman acaba de darnos un caso de manual de abuso de poder judicial, negación del debido proceso y violaciones de derechos civiles. Y lo hizo todo mientras era grabado por una jueza en funciones de la Corte Suprema. Williams guardó silencio por un momento. Tú preparaste esto. Fuiste ahí deliberadamente para provocarlo. Fui para darle todas las oportunidades de actuar como juez y no como tirano. Él tomó sus propias decisiones. Lucas miró a Stevens, que estaba de pie justo fuera de la puerta de la celda, escuchando cada palabra. Tom, esto no se trata solo de un juez corrupto. Se trata de un sistema que lleva años roto. Mientras nosotros estamos sentados en Washington revisando expedientes en papel, necesitamos ver cómo se ve la justicia para las personas que no tienen abogados, no tienen dinero y no tienen a nadie que las defienda. Estoy de acuerdo contigo en principio, Lucas, pero no puedes hacer operaciones encubiertas contra jueces en funciones. Así no funciona el sistema. Entonces quizá el sistema tenga que cambiar. ¿Cuántas quejas hemos ignorado porque venían de personas sin credenciales? ¿Cuántas veces hemos asumido que los jueces locales sabían más que quienes clamaban por ayuda? Williams exhaló lentamente. La petición de Rebecca es sólida. Documentó todo. Estoy concediendo jurisdicción de emergencia al Tribunal Federal. Las acciones del juez Bittman hoy constituyen una violación clara del Título 42, sección 1983.
Estoy ordenando una suspensión inmediata mientras se realiza una investigación completa. Gracias, Tom. No me agradezcas todavía. Cuando todo esto termine, tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre la conducta judicial apropiada. La línea se cortó. Lucas le devolvió el teléfono a Stevens. El alguacil lo tomó con la mano temblorosa. Señor, necesito saberlo. ¿De verdad es usted un juez de la Corte Suprema? Sí. Stevens parecía a punto de vomitar. Dios mío, el juez Bittman va a matarme. No, no lo hará. Porque en unos 10 minutos, el juez Bittman va a tener problemas mucho más grandes que tú. Lucas se puso de pie. Oficial Stevens, quiero que me escuche con mucha atención. Usted tiene una elección ahora mismo. Puede seguir obedeciendo las órdenes de Bittman o puede empezar a obedecer la ley. Uno de esos caminos termina con usted conservando su carrera. El otro termina con usted como demandado en un tribunal federal. El alguacil lo miró fijamente. ¿Qué quiere que haga? Lléveme de regreso a la sala, quíteme estas esposas y, cuando llegue el momento, diga la verdad sobre todo lo que vio hoy. Stevens tomó su decisión. Abrió las esposas y condujo a Lucas de vuelta por el pasillo angosto que conectaba las celdas con la sala del tribunal. Salieron por la misma puerta lateral por la que Lucas había sido llevado 20 minutos antes. La sesión seguía en curso. Bittman ya había pasado a otros asuntos, avanzando por la agenda como si nada inusual hubiera ocurrido. Dos abogados estaban de pie. En la barra, discutiendo por una disputa contractual. Margaret estaba sentada en su escritorio, el rostro pálido pero decidido, y Rebecca Monroe permanecía en la última fila, con el teléfono aún en la mano. Lucas caminó por el pasillo central. Todas las miradas en la sala se giraron para seguirlo. Los dos abogados se detuvieron a media discusión. Bittman levantó la vista de sus papeles, el rostro ensombreciéndose. ¿Qué es esto?, exigió el juez. Alguacil, porque ese hombre no está en traslado al condado. Lucas llegó a la barra y se plantó frente a Bittman. Enderezó los hombros y algo en su postura cambió. El demandado humilde y derrotado había desaparecido. En su lugar estaba un hombre que había pasado 30 años defendiendo la Constitución, que había escrito opiniones que dieron forma al derecho estadounidense, que había jurado proteger la justicia contra toda amenaza, extranjera y doméstica. Mi nombre es Lucas Grant, dijo con claridad. Soy juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo he sido desde 2021. Antes de eso, serví 8 años en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. Tengo un título en Derecho de Yale y fui asistente jurídico del juez Anthony Kennedy. La sala quedó absolutamente en silencio. La boca de Bittman se abrió, pero no salió ningún sonido. Lucas continuó, con la voz firme y fría. Llegué al condado de Harrison hace 3 días después de revisar 17 quejas formales presentadas contra este tribunal en los últimos 18 meses. Quejas que alegan negación sistemática del debido proceso, parcialidad judicial y abuso de poder. Creé un caso de prueba para observar cómo trata este tribunal a los demandados que comparecen sin recursos ni representación. Sacó un pequeño dispositivo de grabación del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la barra. Todo lo que ocurrió hoy ha sido grabado. Cada insulto, cada negación de mis derechos constitucionales, cada acto de mala conducta judicial. Esta grabación es legal conforme a la ley estatal, ya que yo era parte de todas las conversaciones. Bittman encontró la voz. Esto es una trampa. Esto es documentación, lo interrumpió Lucas. Nunca fue una trampa, juez Bittman. Yo no lo obligué a burlarse de mí. No lo obligué a desestimar mi caso sin escuchar pruebas. No lo obligué a amenazarme con la cárcel por invocar mis derechos constitucionales. Usted hizo todo eso por su cuenta. Rebecca se puso de pie y caminó por el pasillo para colocarse junto a Lucas. Soy la jueza Rebecca Monroe, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. He estado realizando una revisión federal de la conducta judicial en tribunales locales de 7 estados. Lo que presencié hoy representa una de las violaciones de derechos civiles más graves que he encontrado. Miró directamente a Bittman. Juez Bittman, a partir de este momento queda suspendido del estrado,
pendiente de una investigación federal completa. Levantó su teléfono. Tengo al presidente de la Corte Suprema, el juez Williams, en la línea. Está preparado para emitir la orden formal de suspensión. Pero antes, quiero darle la oportunidad de comprender exactamente lo que ha hecho. Hoy no solo violó los derechos de Lucas Grant. Reveló un patrón de conducta que ha destruido vidas, socavado la confianza en el sistema de justicia y pervertido su juramento de cargo. El rostro de Bittman pasó del rojo al blanco. Se aferró al borde del estrado. No pueden hacer esto. Tengo inmunidad judicial. La inmunidad judicial lo protege de responsabilidad civil por decisiones tomadas de buena fe, respondió Rebecca. No lo protege de un proceso penal por violar los derechos constitucionales de una persona bajo el amparo de la ley, ni lo protege de sanciones administrativas por mala conducta judicial. Margaret se levantó desde su escritorio. Su voz temblaba, pero habló con claridad. Jueza Monroe, tengo listos para su revisión 3 años de expedientes de casos. También he preparado una lista de 17 personas que fueron tratadas de la misma manera que el señor Grant hoy. Personas que fueron burladas, privadas de audiencias justas y castigadas por ejercer sus derechos. Gracias, Margaret, dijo Rebecca, sonriéndole. Su cooperación quedará registrada en el acta oficial. Lucas miró a Bittman. El juez parecía haberse encogido, las togas colgándole flojas de los hombros. Toda la arrogancia, toda la seguridad se habían evaporado. Parecía lo que realmente era, un hombre pequeño que había recibido poder y lo había usado para lastimar a personas más débiles que él. Quiero que entienda algo, dijo Lucas en voz baja. No vine aquí para destruirlo. Vine para averiguar si las quejas eran ciertas y para darle la oportunidad de demostrar que no lo eran. Cada momento de hoy fue una decisión. Usted pudo haber escuchado mi caso con imparcialidad. Rebecca sacó su teléfono y activó el altavoz. Presidente Williams, estamos listos para la orden formal. La voz de Williams se escuchó con claridad en toda la sala. En virtud de la autoridad que me confiere mi cargo como presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, suspendo por la presente al juez Harold Bittman del estrado con efecto inmediato. Esta suspensión permanecerá vigente en tanto se completa una investigación federal sobre alegaciones de mala conducta judicial, violaciones de derechos civiles y abuso de poder. Todos los casos actualmente bajo la jurisdicción del juez Bittman serán reasignados. Esta orden entra en vigor de inmediato y no está sujeta a apelación. Bittman se dejó caer en su silla. En la sala, la gente murmuraba y observaba. Algunos parecían impactados. Otros parecían satisfechos, como si hubieran esperado años por ese momento. Stevens dio un paso al frente. Su señoría, quiero decir, jueza Monroe, necesito hacer una declaración. Fui testigo de todo lo que ocurrió hoy. El juez Bittman me ordenó detener al juez Grant sin seguir los procedimientos adecuados. Me dijo que le negara acceso a una llamada telefónica. Al principio cooperé, pero luego entendí que lo que estaba haciendo estaba mal. Quiero cooperar plenamente con la investigación. Gracias, oficial Stevens, dijo Rebecca. Su declaración quedará registrada. Lucas recogió su carpeta manila de la mesa del demandado y caminó hasta donde Bittman estaba sentado, encorvado en su silla. Me llamó padre soltero fracasado. Se burló de mí por ser pobre. Supuso que, porque no llevaba un traje caro ni exhibía un título en derecho, no merecía justicia. Colocó la carpeta sobre el estrado frente a él. Los 473 pesos que reclamaba no eran por el dinero. Eran para saber si la ley se aplica por igual a todos o solo a quienes usted considera dignos. Hoy respondió esa pregunta con absoluta claridad. Lucas se dio la vuelta y caminó hacia la salida del tribunal. Rebecca lo alcanzó y caminaron juntos por las altas puertas hacia el pasillo de mármol, con sus accesorios de latón y su ilusión de dignidad. Afuera del tribunal se había reunido una multitud. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan rápido. Cámaras de estaciones locales de televisión se instalaban en las escalinatas. Rebecca había avisado con anticipación a la Fiscalía Federal y 2 investigadores ya estaban llegando en un sedán oscuro. Lucas se quedó de pie en las escaleras del tribunal, con su chaqueta raída,
mirando las cámaras. Podría haberse cambiado de ropa, revelar sus togas judiciales, hacer ostentación de su verdadero estatus. Pero eligió permanecer exactamente como había entrado, como un hombre sin poder aparente, sin autoridad visible. Nada más que la ley de su lado. Rebecca se acercó al micrófono que un reportero le había extendido. La justicia no se fija en cómo vistes, dijo con sencillez. No le importa tu cuenta bancaria, tu apellido o lo caro que sea tu abogado. Se supone que la justicia debe ser ciega a todo excepto a los hechos y a la ley. Cuando un tribunal olvida eso, cuando un juez decide que algunas personas valen más que otras, todo el sistema fracasa. Miró directamente a la cámara más cercana. Lo que ocurrió hoy en el condado de Harrison ha estado ocurriendo en tribunales de todo este país. Personas sin recursos, sin representación, sin nadie que las defienda, están siendo privadas de sus derechos constitucionales. Eso termina ahora. El Poder Judicial Federal llevará a cabo una revisión integral de los tribunales locales. Exigiremos rendición de cuentas a los jueces y nos aseguraremos de que cada persona, sin importar quién sea o cómo luzca, reciba justicia igual ante la ley. Lucas permaneció a su lado, en silencio pero firme. Un recordatorio viviente de que el poder no provenía de un estrado, ni de un mazo, ni de un apellido heredado. Provenía de la disposición de defender lo correcto, incluso cuando nadie más lo hacía. Especialmente entonces.